Miles de personas nos escuchan diariamente. Es su derecho a seguirlo haciendo, lo que está en juego. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 929. Fernando Villavicencio, muchas gracias por estar aquí. El economista Jorge Pareja Cucalón, muchas gracias por estar aquí, Jorge. La gente está deseosa de conocer cómo ha ingresado, no sé si rápidamente, más que ingresado, concretado, la negociación de un contrato para el campo petrolero para explotar el campo petrolero Sacha, la joya de la corona, así le hemos llamado desde hace muchos años. El gobierno de Rafael Correa espera cerrar entre hoy y ya tiene cerrado, entre hoy y el viernes, un contrato con la empresa china CERC para este campo. Augusto Espina ha informado, desde el ministro de Sectores Estratégicos, que este contrato estaba a punto de cerrarse. El gobierno había anunciado hace unos meses que buscaba una empresa privada para intervenir en el campo Sacha. Se habló de una gran cantidad de empresas, incluso una liga de empresas petroleras estatales de América Latina, donde los que iban a adueñarse eran francamente los venezolanos. Hicieron un modelo de contrato 50-50 o 51-49 para un dissimulé, como solemos decir aquí. Pero no se llegó a concretar aquella intencionalidad inicial. Y una figura similar a la firmada en diciembre del 15 con la empresa Schlumberger, que se hizo cargo del campo Auca. O sea, esa modalidad de contrato con Schlumberger es una modalidad que llaman de servicios específicos con financiamiento y consiste en que la firma adjudicada se compromete a intervenir en el campo durante un tiempo determinado a cambio de una tarifa por barril. Ojalá Jorge nos explique cómo funciona esta modalidad. Pero la firma francesa invertirá 4.900 millones durante 20 años a cambio de una tarifa de $26 por barril que ellos llevarían. ¿Cómo es la cosa? Pero además la firma entregó ya 1.000 millones en efectivo al Estado como parte del contrato. Entonces el ministro Espín no quiso adelantar detalles del contrato en cambio que se negocia con CERC, debido a que aún no está cerrada la negociación, pero dijo que el monto que se busca está en el orden de los 1.500 millones, que igualmente ya tiene destinatario. Ya deben incluso haber entregado parte, creo que el 50%, 750 millones, al ámbito burocrático de este gobierno, pero la negociación propiamente dicha, comillas, tiene que cerrarse en esta semana hasta mañana viernes. Esperemos que sea hasta mañana. La petrolera venezolana PDVSA, que era parte de una empresa mixta con la estatal ecuatoriana Petroamazonas para operar Sacha,
está en proceso de salida del campo. Esto también ha confirmado el ministro de Recursos Estratégicos, el señor ingeniero o el doctor Espín. Hasta ahí lo que se conoce de esta historia. ¿Usted conoce otra, don Jorge Pareja? Bueno, bienvenido, no, Fernando, ya lo saludamos. Buenos días, Gonzalo, buenos días. Aparte de lo que usted dice, no, salvo las noticias que... sin embargo, vale la pena hacer un poquitín de historia del campo Sacha, ¿no? En el año 99, técnicos de la agónica Petroecuador descubrieron o intuyeron de que hacia el norte y sur de Sacha podía haber reservas importantes, adicionales. Para ese fin se contrató una firma, no recuerdo el nombre en este momento, especializada, y se encontró una respuesta afirmativa. Se hicieron un par de pozos de avanzada y se encontró que realmente el campo era bastante más extenso y más rico de lo que se pensaba en ese momento. ¿Qué tipo de petróleo tiene? Petróleo liviano, del origen 28, 27 grados, por ahí más o menos, ¿no? Y se hizo un par de pozos de avanzada, se confirmó lo dicho lo presumido por los técnicos de Petroproducción, y en ese momento ya pronto hubo un cambio de gobierno. Uh-huh. Y los próximos gobiernos empezaron pues esta caída libre que hemos tenido en el Ecuador desde ese entonces, y los gobiernos estos que duraron 6 meses, 7 meses, en fin, descuidaron el tema, y no hicieron nada. Uh-huh. Apenas se toma este gobierno, gana las elecciones, el año 2008 me parece, se decide hacer esta compañía mixta de PDVSA con Petroecuador. O sea, Chávez ya sabía de la existencia de Sacha con toda su potencialidad. Obviamente que sí, creo yo. Entonces vienen y establecen esta empresa, 70% de Ecuador, 30% de Venezuela. Los venezolanos muy generosamente contribuyen a la compañía Río Napo con un retrato del Libertador y un retrato del general Chávez. Y creo que alguna otra yaquita y taza de café por ahí, ¿no? Y se llevan el 30%. Y se llevan el 30%, y a cambio de eso también se suponía que Venezuela nos iba a dar un pequeño campo para explotar en el sector del Orinoco, me parece. Cosa que yo sepa no ha sucedido. No. Después de eso, pues ya conocemos... Fue motivo de un enorme discurso, de un potente discurso, ahora que esa palabra está de moda. Un potente discurso, recordarán ustedes, claro, que hablaba de que nosotros íbamos a la franja del Orinoco. Sí. A la patria grande. A la patria grande, sí. Bueno, entonces, de una producción de aquel entonces, de 40 y pico mil barriles, se llenó lo previsto por los técnicos ecuatorianos, que estimaban que eventualmente se podía llegar a una producción de 70 y algo de mil barriles diarios. O sea, se ha cumplido la predicción de estos buenos técnicos ecuatorianos que dijeron esto desde hace muchos años atrás. ¿Usted recuerda el nombre de la consultora? ¿O eran funcionarios? No, funcionarios los que presumieron esta... y después se confirmó esta presunción. Pero el mérito fue ecuatoriano. Totalmente. Ecuador tiene excelentes técnicos en geofísica, en geología, que han sido pues hechos a un lado en beneficio de técnicos orientales, ¿no? Y ahora tenemos la gran ventaja de que pues se posesiona... Desde ahí, Fernando, que tome la posta de la historia de Sacha. El momento en que Venezuela comienza a titubear, por un lado, o a tambalear en su decisión de hacer esta macroempresa, con una serie de oleoductos, era un dibujo fantástico, de una fantasía realmente impresionante, en la que también el discurso del señor presidente Correa intervenía con la asesoría, naturalmente, de sus propios soñadores. Pero no pasó absolutamente nada. ¿Qué ocurrió en ese lapso, Fernando Villavicencio? Gonzalo, aprovechemos el tiempo para compartir lo que yo sé. No he tenido la capacidad de ingresar a los hoteles donde se reúnen las comisiones de negociación,
pero también hay gente nacionalista, honesta en el sector petrolero, que están muy preocupados y pasando a un estado mayor de indignación por lo que se está haciendo en estas horas, cerrando la entrega de la joya de la corona más grande, uno de los campos petrolíferos incluso más grandes de América Latina, que es el campo Sacha. Se está entregando a la compañía CERC, una compañía de papel creada el año 2014, asociada a otra compañía de papel creada en agosto del 2016 en Hong Kong, pero como son creadas en Hong Kong, entonces tienen una larga historia, ¿sí? Es tan grave. ¿Una historia, un expediente en el gobierno chino? No. Es tan grave que esta compañía no tiene ningún registro, ninguna experiencia de haber operado campos petrolíferos, y mucho menos un campo de las características del campo Sacha. De lo que yo conozco, espero equivocarme, pero de lo que yo conozco, y si me equivoco también será por culpa de ellos, porque todo lo hacen a escondidas, altas horas de la noche, en oficinas y en nichos de hoteles. Ya han hecho un acuerdo con CERC y se entiende que en las próximas horas habrá un primer desembolso de $700 millones para pagar los sueldos, porque tienen un hueco gigante. El acuerdo sería entregar por 20 años el campo Sacha a esta compañía CERC con una tarifa de $23.75. Es decir, el Estado ecuatoriano tiene que pagarle a esta compañía 23.75. Cuando el costo de producción, y aquí está Jorge Pareja que no me dejará mentir, el costo que yo tengo registrado, real, de Río Napo, de esta empresa que ya es una empresa pirata, ¿sí? Y se hizo una piratería de entregar el campo a Río Napo, el costo no supera los $13. Es decir, que entregar este campo con una diferencia comparando solo la tarifa que acaban de negociar de 23.75 frente a $13, que era la tarifa hasta hace pocas semanas, estamos hablando de $10 de diferencia, por cada barril. Los cálculos que hemos hecho y que saldrán hoy noche en el portal Focus, un reportaje especial sobre la entrega de Sacha, estamos hablando que en los 20 años el país pierde $9.200 millones. Es decir, compatriotas, mientras estamos preocupados, y con razón, de la brutalidad y de la violencia de Orlando Pérez contra su compañera, están entregando la más grande joya de la corona. Sí, un campo que según Ryder Scott, que es la empresa que hizo el estudio de reservas y que actualizó el estudio de reservas, que es hecho por ellos mismos, el potencial de reservas de Sacha sería de 1.400 millones de barriles. Y las reservas probadas al momento están en el orden de 600 millones de barriles. Es decir, como yo he dicho por ahí en mi cuenta de Twitter, ¿alguien estaría dispuesto a vender su carro para comprar la llanta de emergencia? Y yo creo que ahí tiene razón el presidente Correa, o tuvo, cuando era candidato de las izquierdas del 2006, y le dijo a Lucio Gutiérrez que era un traidor a la patria. No son mis palabras, son las de Correa, por haber pretendido entregar Sacha al capital extranjero. ¿Somos idiotas? No nos vean la cara de imbécil, dijo el presidente Correa en Radio La Luna el año 2006. Es decir, aquí nos han visto la cara de imbéciles y de idiotas al entregar el más grande campo petrolero por $1.300 millones para la Navidad del 2016, para pagar los sueldos del 2016. Yo le pregunto a los trabajadores públicos de este país, ¿ustedes están de acuerdo en que les paguen los sueldos entregando el campo más grande del Ecuador? Y les exijo a los candidatos, ¿dónde están los candidatos? Por favor, Gonzalo, a mí me duele. ¿Dónde están los líderes políticos? No sean cómplices de lo que está pasando. Esto es muy grave. Estamos hablando de que el próximo gobierno, con los precios del petróleo, aquí hablábamos con Jorge hace un momento, si bien el señor Trump
y se incentiva aún más la extracción de crudo en los Estados Unidos, el precio del crudo va a bajar más. Es decir, el país va a recibir cero. Hemos entregado un campo para pagar sueldo. Y aquí tengo yo la carta. La carta, no me he hackeado por si acaso. Gente honrada de Petroamazonas me ha entregado, alertando. La carta firmada por Alex Galárraga, gerente general de Petroamazonas, diciéndole a la otra compañía, y esto es sumamente grave, que habría tenido acto de colusión, diciéndole a la otra compañía que también presentó una oferta, no solo CERC, Gere Energy Service Corporation. Esta compañía, aquí tengo el documento, Gonzalo, oferta una tarifa de $18. De $18. Y le dice el señor Galárraga que agradece la oferta, pero que no le conviene a los intereses de Petroamazonas y del país. Dígale, presidente Correa, al país, ¿cuál es mejor, 18 o 23? Señor Galárraga, ¿sí? Dígale al país qué es mejor, 18 o 23. Es decir, incluso ya en el lleve, en esta actitud de lleve, de entregar el campo, no sean tan malos, pues. Acepten al menos la de 18. Sí, por Dios, aquí está el documento firmado. Dice, oficio número 009O BL60, que es el bloque 60-2006, 8 de noviembre del 2016. Señor Galárraga. ¿Y quién inició este proceso? Para adjudicar a los chinos fue el actual gerente de refinación, José Luis Cortázar, que ahora quiere aparecer como Sherlock Holmes. Él fue gerente de Petroamazonas hasta hace pocas semanas, cuando él reinició este tema, porque ya, Gonzalo, el acuerdo estaba hecho con la compañía Halliburton, y aquí también Jorge apoyará con eso. Ya tenían un acuerdo con Halliburton para entregar el campo por 1.500 millones. Pero entiendo que a la gente de Halliburton, que es una compañía mucho más seria, dijeron, a ver, aquí, ¿dónde está el marco jurídico? Claro. Aquí se está atropellando la soberanía. Aquí han creado una figura inexistente en la legislación que se llama el derecho, el derecho intangible. Y por esa figura del derecho intangible llegan 1.300 millones. Y al parecer esa platita viene de unas islas por ahí, se van y se dan la vuelta por Nueva York y regresan medias bañadas de popularidad legal acá al Ecuador. Esa es la información que yo tengo, y otra que en la noche, ojalá no nos tumben el portal, porque siempre nos tumban el portal de Focus. En la noche pondremos a consideración del país lo que significa la privatización. Y a mí no me vengan con cuentos socialistas de última. La privatización del más grande campo petrolero del Ecuador, el Campo Sacha. Qué incongruencia histórica tan terrible, ¿no? Bueno, Jorge Pareja Cucalón. Gonzalo, tratando de mantener la calma, que no es fácil con estos temas, resulta que el gobierno de la patria grande, el socialismo del siglo XXI y demás gracias, resultó ser, en cuanto a privatizaciones se refiere, del sector más importante del país, más neoliberal que todas las sumas de los graduados de la Escuela de Chicago, porque han logrado en 10 años privatizar prácticamente todo, la producción petrolera del país. En un dato no estoy de acuerdo con Fernando. Él habla de que el costo es de $13, de acuerdo. Pienso yo, por experiencia, por conversación con técnicos, etcétera, que el costo debe ser bastante menor que $13. Peor todavía. El costo debe ser máximo en alrededor de $7, $8 por barril. Es decir, la cifra de pérdidas que anota Fernando se queda corta. Yo creo que es mucho mayor todavía. Ahora, dentro del esquema mundial, pues, puede ser una suerte que pues, se posicione en el gobierno de Estados Unidos del señor Trump, que es un gran hotelero, ¿no? Y de repente, para recaudar fondos, podría ser que le interese comprar el Palacio de Carondelet, ¿no? Porque ya no nos queda mucho que vender, pues. Podemos poner a la venta el Palacio de Carondelet, el Museo del Banco Central, las iglesias son importantes, la Compañía San Francisco, el casco colonial de Quito. De manera que no hemos agotado los recursos. Ya nos hemos gastado todos los recursos de petróleo
para pagar sueldos, para viajes, para lo que sea. Y en un concurso de privatizaciones de gobiernos neoliberales de los últimos 30 o 40 años, ganaría. Pero de lejos, Ah. de lejos. Mire usted, gobiernos de centro derecha que han habido. Imagínese usted, hagamos un viaje en el tiempo. Si el ingeniero Febres Cordero, que en paz descanse, hubiera hecho la mitad de lo que se ha hecho con la industria petrolera actualmente, y con toda la personalidad y fuerza de Febres Cordero, lo hubieran colgado de un farol. ¿No? Otro caso, el buen hombre, excelente hombre de Sixto Durán, que en paz descanse también, hubiera hecho el 10% de lo que ha hecho este gobierno, y también al pobre arquitecto Durán lo hubieran castigado tremendamente. Es decir, estamos tomando en cuenta dos gobernantes que se supone serían de derecha, y estos dos gobernantes no pensaron siquiera en lo más lejano de hacer algo parecido. Es decir, los principios de este gobierno aparentemente llegan tan lejos como sus necesidades del bolsillo. Pero no hay ideología, no hay propósito. En 10 años han destruido la empresa estatal petrolera que iniciaron los militares en tiempo de Bombita. Es decir, en una historia de 40 años de petróleo. Del patriota Jarrín Ampudia, que nadie se acuerda de él. Desde ese gobierno hasta el esfuerzo que significó hacer CEPE, Petroecuador, y empezaron destruyendo Petroecuador, inventándose esa cosa de Petroamazonas. Después Petroamazonas le han quitado absolutamente todo, porque lo importante es ganar plata para pagar quién sabe qué cosa. Petroecuador le han quitado todo, le han dejado pues las migajas del plato. Han destruido la empresa estatal del Ecuador, petrolera, ¿no? Mire usted, Chile ha pasado por gobiernos, varios gobiernos desde la caída de Pinochet. ¿Por qué cree que han desdibujado a Petroecuador en el concierto de empresas estatales de petróleo? Porque ha sido el objetivo que rendía dinero en efectivo más fácilmente. Ya le entiendo. Para la caja fiscal. Ya. Todo esto es un ejercicio de llenar la caja fiscal para pagar sueldos, pagar viajes, pagar la gasolina. Y evitar ajustes, que él sí no quiere tomar. No, pues, más importante es el Ministerio de la Felicidad y este señor abrazado al árbol, no me acuerdo cómo se llama, Ehlers. Más importante es abrazar un árbol que mantener la soberanía del país en serio, en la producción más importante de un bien natural no renovable como es el petróleo, ¿no? Realmente es doloroso. Como ecuatoriano, duele, molesta y llama la atención, como decía Fernando, de que más... Sí, pero aquí hay una población como bosque de árboles. Sí, bueno, como decía Ortega y Gasset, la naranja, ¿no? Y la visión del bosque en vez del árbol. Pero, mire, en la prensa estos días, usted tiene mucha más atención, como bien señalaba Fernando, el caso de este tal fulano Pérez, que ataca a una señora, no me acuerdo cómo se llama. Eso tiene primera plana en todos los periódicos. Que es un tema desagradable, triste, señala claramente quién es este caballero Pérez, perdón, lo de caballero, y pues, pero pasa un problema doméstico que vaya Dios a saber por qué fue. En cambio, estos temas que realmente tienen que ver con el futuro del país, con lo fundamental del país, no llaman la atención a nadie. A nadie. Entonces, realmente yo creo que el país, aparte de estar... ¿Somos de la misma condición o qué nos pasa, Fernando? A veces da ganas de botar la toalla, en serio, Gonzalo. Sí. Yo a mí, un día de estos, agarro por ahí a mi niño y me voy. Porque haber peleado tanto, y para que la gente ande ahí dando la espalda a los problemas centrales, e incluso los candidatos, los que aspiran a gobernar este país, con un silencio terrible. O sea, sí es doloroso. Cualquier rato yo boto la toalla ya que se lleve el diablo esto, realmente. Que eso, desgraciadamente, yo creo que lo que dice Fernando, yo ya estoy muy viejo para llevarme a mi niño afuera porque tengo nietos. Pero Con los nietos. Pero No le han de aceptar las nueras. Las nueras ya no me aceptan, o los yernos. Pero lo que dice Fernando es cierto. Los candidatos.
Hay candidatos serios, hay buenos candidatos, creo yo, en general, sin entrar en particular en ninguno de ellos, pero nadie analiza las cosas. ¿No? Es retórica barata para elección del alcalde de un pueblo de 5.000 habitantes, pero no hay una retórica profunda de los problemas nacionales, es una pena. Yo ya tengo más o menos pensado por quién votar, ¿no? Lo que estoy muy seguro es por quién no votar, pero, y a pesar de mi edad que estoy exento, iré y votaré. Pero la gente no tiene el entusiasmo, la gente no entiende los problemas del país. Están muy ocupados en algo. Por eso decía yo medio en broma que ya después de vender todo lo que es petróleo, nos queda la minería que también está en venta, ¿no? Poco a poco en estos días también. El casco colonial de Quito, porque Guayaquil no creo que esté muy atractivo para la venta internacional, porque es moderno. Pero una iglesia de San Francisco para el señor Trump, sería la iglesia de San Trump, por ejemplo, porque es un atractivo turístico interesante. Habría que empezar a pensar en eso, Gonzalo. Qué pena. Y se nos terminó el tiempo adicionalmente, pero ánimo, Fernando. Muchas gracias. Yo anoche que lean Focus y está más completo, sí. Sí. Y a mí no me, Es lo que vamos a hacer. no me dice ánimo, Gonzalo. Porque, ánimo, Jorgito. Porque los jóvenes tienen más fuerza, los viejos ya vamos perdiendo fuerza, y lo que nos queda es el recuerdo de cosas buenas, y ya muy pronto no habrá nada bueno que recordar. El ex parlamentario Freddy Bravo nos acompaña a esta hora. Quiero pedirle muy comedidamente, tengo muy poco tiempo, pero él quiere elevar a queja